Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en la semana 31 el primer tema de matemática, que es cuadrado de la suma de un binomio. Empecemos. Para resolver el cuadrado de la suma de un binomio, vamos a utilizar la siguiente regla. Esto es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Van a estudiar esta regla porque con esta vamos a trabajar los ejercicios. Muy buenos días, hoy vamos a trabajar el cuadrado de la suma de un binomio. Recuerden que un binomio es aquella expresión algebraica que tiene dos términos. Por ejemplo, aquí dentro de un paréntesis tenemos A más B, eso es un binomio. Y esta suma de estos dos términos está elevada al cuadrado. En estos casos, por eso le llamamos el cuadrado, porque está elevado al exponente 2, de la suma, porque se están sumando, de un binomio, porque son dos términos. Cuando encuentren estos casos hay una regla fija para resolver. La regla nos dice que la primera cantidad, o sea A, se eleva al cuadrado, más, siempre va a ir el signo más, el duplo de la primera cantidad por la segunda. El duplo significa que voy a multiplicar por 2 a la primera cantidad, que es A, y a la segunda cantidad, que es B. Esto es el duplo de la primera por la segunda, 2 por A y por B, en este caso, más el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso mi segunda cantidad es B. Entonces, no lo olviden, para poder trabajar este tema, tenemos que recordar esta regla. El cuadrado de la suma de un binomio es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Por ejemplo, tengo que resolver x más 4 elevado al cuadrado. Veo que es un binomio porque tiene dos términos y veo que está elevado al cuadrado y se están sumando. Entonces aplica para este caso. ¿Qué es lo primero que hago? Elevo la primera cantidad al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Luego la regla me dice más, pongo el signo más, el duplo de la primera por la segunda cantidad, o sea, a 2 lo voy a multiplicar por x y por 4. Entonces pongo 2, voy a poner un paréntesis para indicar la multiplicación, y por 4. Ahí yo estoy indicando el duplo de la primera por la segunda cantidad, entre paréntesis para indicar la multiplicación, más el cuadrado de la segunda cantidad, o sea, 4 elevado al cuadrado. Ya que tengo planteado esto según la regla, lo único que me queda es resolver. X elevado al cuadrado es ax2 más 2 por 4 me da 8 y la x la 1, ¿no? 2 por 4, 8, 8x. Más el cuadrado de la segunda, 4 elevado al cuadrado, quiere decir que multiplico dos veces el 4. 4 por 4, 16. Y aquí tenemos la respuesta de mi primer ejercicio. En este segundo ejemplo tenemos también un binomio porque son dos términos que se están sumando y están elevados al cuadrado. Entonces aplicamos la regla. Mi primera cantidad elevada al cuadrado, o sea que 5 lo elevo al cuadrado, más, siempre vamos a poner aquí el signo más porque esta es una suma, el duplo de la primera por la segunda, o sea, 2 por 5 y por 2m. Entonces 2 por 5 y por 2m, ahí estoy indicando la multiplicación. Y más el cuadrado de la segunda cantidad, que vendría a ser en este caso 2m elevado al cuadrado. Esto es lo que nos dice la regla. Cuadrado de la primera más el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y luego resolvemos. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, que me queda 25, más, aquí tengo que multiplicar todos estos tres términos, multiplico 2 por 5, 10, por 2, 20, por m, 20m, más el cuadrado de la segunda cantidad. 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, que me queda 4, y m elevado al cuadrado es m al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí m, aunque no le veamos, tiene 1 como exponente. Y si yo multiplico 1 por 2, me queda m al cuadrado. Entonces, de esa manera, ya tenemos la respuesta de nuestro segundo ejercicio. Por último, tenemos otro ejercicio, también es el cuadrado de la suma de un binomio. Vemos que se están sumando, son dos cantidades, 3 al cuadrado más 5x al cubo, y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, aplica la misma regla.
Elevo la primera cantidad al cuadrado, lo único que van a ver diferente es que aquí A tiene su exponente y aparte de ese exponente lo vamos a elevar al cuadrado según la regla. Más, ponemos el signo más, el duplo de la primera cantidad por la segunda. Entonces vamos a poner 2 por la primera cantidad que es 3A2 y por la segunda cantidad que es 5x al cubo. Más el cuadrado de la segunda cantidad, 5x al cubo y a su vez elevado al cuadrado. Y luego resolvemos, ponemos igual y resolvemos. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3 que me da 9. A2 elevado al cuadrado, lo único que hago es multiplicar los exponentes entre sí. Cuando ustedes vean así, recuerden que este caso es potencia de potencia. Una potencia dentro de otra potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes. Entonces me queda A elevado a la cuarta, porque 2 por 2 me da 4. Más, multiplico aquí todos estos coeficientes, se tienen que multiplicar estos tres términos, multiplico, 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30. Como aquí no hay otros exponentes para multiplicar, los agrupo. 30 a 2x3, ya tengo ahí mi respuesta. Más 5 elevado al cuadrado es 25, 5 por 5, 25, x, y aquí a x le tengo que multiplicar los exponentes y me quedaría x a la sexta. Y ahí tenemos nuestro resultado. Y esta es la actividad que va a realizar. Lo primero que va a hacer es escribir la regla para resolver el cuadrado de la suma de un binomio, la regla que ya hemos estudiado. Luego va a buscar en el texto de matemática de la fase 2 y va a completar la tabla de la página 104. Esta tabla la va a completar hasta aquí, los 3 primeros ejercicios, guiándose con el primer ejercicio que ya está resuelto. Luego va a calcular el cuadrado de la suma de los siguientes binomios guiándose con los ejemplos de este video. Tiene 5 ejercicios que resolver, tal como lo hemos hecho en el video. Y por último, también va a trabajar en el producto final. Tiene que revisar el anexo 1 que habla sobre la superpoblación y conforme a lo indicado, pues va a llenar el espacio que corresponde al carrete de su rollo de la cámara en la película 1. Primero va a poner esta imagen en la película 1 y en la película 2 lo va a completar con la información. Como solo es un cuadrado de 7 por 7 centímetros, tiene que hacer un pequeño resumen para que pueda entrar la información dentro de esta película. Y no olvide, estaré realizando el acompañamiento pedagógico en los grupos. Envíe su actividad para hacer la retroalimentación y pregunte si tiene alguna duda. Muchas gracias.